Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. Con algo de frío, típico de nuestro invierno cochabambino, hoy vamos a hablar de competitividad. Está con nosotros el doctor Wilmar Azcárraga Cejas. Él es doctor en Economía y también es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos, IESE, de nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Buenas noches, Wilmar, y gracias por estar de nuevo en el programa. Bueno, buenas noches, Silvano, y te agradezco mucho por la invitación a tu programa. En esta primera parte vamos a conversar de competitividad y desarrollo económico. Vamos a ver un poco los pilares y las etapas de desarrollo en lo que significa la construcción de un índice de competitividad global en América Latina y el Caribe. Vamos a empezar el programa preguntándote, Wilmar, ¿qué es la competitividad? Bueno, de acuerdo al Foro Económico Mundial, la competitividad se define como el conjunto de instituciones políticas y factores que determinan la productividad de un país, que a su vez que determinan las tasas de retorno de las inversiones, que son los que en última instancia determinan el crecimiento económico potencial de un país. Como consecuencia de las instituciones políticas y factores, una economía más competitiva crece mucho más rápidamente en el mediano y largo plazo como consecuencia de la interacción de estos tres elementos. Por consiguientemente, para alcanzar una competitividad, una economía es competitiva en la medida en que cada vez mejora significativamente las condiciones de vida de su población. Y esto es como consecuencia fundamentalmente de la productividad, ¿no? Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, un economista norteamericano, profesor de la Universidad de Columbia, decía, la competitividad no es todo, pero en el largo plazo lo es casi todo. Esta frase resume muy bien que uno de los elementos fundamentales de la competitividad es precisamente la productividad. Y existen varios enfoques sobre la competitividad, pero el enfoque en la literatura económica predominante es el enfoque de la competitividad del Foro Económico Mundial, que mide a través del Índice Global de Competitividad. Y bueno, se habla de que estamos construyendo un índice de competitividad global. Y a ver un poco, ¿cuáles son los pilares para construir este índice de competitividad global? El índice global de competitividad se construye sobre la base de 12 pilares y 144 variables. Estos 12 pilares del índice de la competitividad a su vez está dividida en 3 subíndices. El primer subíndice es el subíndice de requerimientos básicos, que tiene 4 pilares. El segundo subíndice es el subíndice de potenciadores de la eficiencia, y el tercer subíndice es los factores referentes a la innovación y a la sofisticación empresarial. Entonces, les decía, el índice de competitividad global tiene 3 subíndices: factores básicos, potenciadores de eficiencia y factores de innovación. El primer subíndice, que es el de factores básicos, incluye como pilares las instituciones, la infraestructura, la educación primaria y secundaria, la estabilidad macroeconómica, ¿no? Esos son los primeros 4 pilares. Y el segundo subíndice, que se llama potenciadores de eficiencia, tiene como elementos, tiene como pilares la educación secundaria, educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica y tamaño del mercado, ¿no? Finalmente, el tercer subíndice, que es referente a los factores de innovación, tiene dos pilares: el pilar de la sofisticación empresarial y de la innovación. Todos estos pilares se combinan y en base a esos 12 pilares se construye lo que se llama el índice global de competitividad. Los primeros 11 pilares son pilares
que en realidad en el tiempo su contribución al crecimiento de la productividad y la competitividad presenta rendimientos decrecientes. El único pilar que aumenta en el tiempo es el de la innovación. La innovación es el único que permite la expansión continua de la calidad de vida de un país. Entonces, en este sentido, una nación debería invertir en investigación y desarrollo para que exista un crecimiento sostenido de la competitividad y, por consiguientemente, del mejoramiento de las condiciones de vida de la población de un país. Bueno, hemos conocido los pilares, me parece algo como un sistema bien integrado, ¿verdad? Todo está interrelacionado. ¿Y cómo se relacionan entonces estos pilares en la construcción del índice de competitividad global? Si bien los 12 pilares de la competitividad se presentan de manera separada, en realidad están no solamente relacionados, sino están muy interrelacionados y existe una interacción dinámica entre los diferentes pilares relaciones que muestran desreforzamiento entre ellos. Por ejemplo, sin instituciones ni tecnología no sería posible la innovación, ¿no? Entonces, por ejemplo, sin instituciones como las universidades que generan conocimiento, no existiría la posibilidad de que un país, por ejemplo, expanda la frontera del conocimiento y, por tanto, tampoco existirían posibilidades reales de innovar, ¿no? Porque finalmente, como decíamos, el pilar más importante entre los 12 pilares para el incremento de la productividad y de la competitividad justamente es la innovación. Esa capacidad constante de generar conocimiento, pero también de generar aplicaciones a diferentes ámbitos de la vida. La construcción del Índice Global de Competitividad recoge 12 pilares y que se combinan al final en un solo pilar. Entonces, cada uno de estos tres subíndices del índice global de la competitividad tiene cierta ponderación, ¿no? De tal manera que los países que se encuentran en una primera etapa del desarrollo reciben mayor ponderación los factores básicos. Los países que se encuentran en una segunda etapa, que son, digamos, los potenciadores de eficiencia, reciben una mayor ponderación los factores como ser la eficiencia. Y finalmente, en la tercera etapa digamos, el factor más importante es la innovación. Es decir, en resumen, una economía es más competitiva como consecuencia del incremento de la productividad. Y esa productividad, en realidad, es resultado de tres factores. Uno, del uso eficiente de los recursos, de la eficiencia, pero también de un factor muy importante que es el grado de innovación en los procesos productivos. Como que quien no innova muere. Claro, entonces dice, camarón que se muere, corriente que se la halla. Entonces, y eso cada vez es más cierto, porque se dice que hoy en día vivimos una etapa en la cual el conocimiento es cada vez más importante, ¿no? Antes la riqueza de los países, de las naciones, radicaba en tener disponibilidad de recursos, factores productivos, capital y trabajo. Entonces, por ejemplo, los fisiócratas, por ejemplo, decían que la riqueza de los países radicaba en la agricultura. Otros economistas decían que la riqueza en realidad radica en la manufactura. Hoy en día cada vez existe mayor consenso por el grado de revolución tecnológica y el grado de globalización, que el factor fundamental para el crecimiento económico de los países justamente es el conocimiento, ¿no? También en ese sentido es que Bolivia, por ejemplo, se ha propuesto cambiar su estructura productiva primaria exportadora, de exportar materias primas, a generar y exportar lo que se llama economía del conocimiento. En esa perspectiva, por ejemplo, el gobierno boliviano ha propuesto y ha declarado mediante ley declarar a Cochabamba como ciudad del conocimiento y de la tecnología, ¿no? Justamente porque se reconoce que hoy en día el factor fundamental para el crecimiento económico de los países ya no es la disponibilidad de los factores, recursos naturales, mano de obra barata, sino hoy en día el factor fundamental es el conocimiento. Un rol importante lo juegan las universidades, entonces.
Sí, evidentemente, ¿no? Porque quienes generan conocimiento y aplican mediante la generación de patentes y licencias justamente son las universidades, ¿no? Entonces un reto para también la Universidad Mayor de San Simón en este sentido, ¿no? Claro, en la perspectiva de si efectivamente el gobierno boliviano quiere construir la ciudad del conocimiento y de la tecnología en Cochabamba, un elemento importante debería ser, por ejemplo, justamente fortalecer el sistema universitario boliviano y en particular el sistema universitario de Cochabamba, digamos, ¿no? Por ejemplo, en ese caso un rol importante tendría que desempeñar la Universidad Mayor de San Simón. Y las demás universidades. Claro. Sin embargo, un poco retomando, ¿no? Perdón, quizás extra programa, pero es importante para mí. En una sociedad con muchas dificultades, en un país que todavía no encuentra, digamos, una visión clara de lo que pretende ser, este tema de la competitividad, de la productividad, que nosotros hemos entendido que son importantes, pero pueden ser desarrollados estos aspectos cuando quizás no existen todavía condiciones previas para dar el salto hacia la mejoría en términos de competitividad y en términos de productividad. Claro, en realidad hay varios enfoques de la competitividad, digamos, ¿no? Y la competitividad, por ejemplo, si es a nivel de empresarial, digamos, la productividad y la competitividad. Es decir, el gobierno, en realidad antes se decía que la competitividad no es una cuestión de países, sino es una cuestión de empresas. En realidad, también hay que reconocer que el gobierno tiene un importante conjunto de políticas para mejorar la competitividad de un país. Por ejemplo, entre los 12 pilares de la competitividad, como 80% de esos pilares son políticas en las cuales el Estado, un país, puede realizar importantes políticas para mejorar la competitividad. Porque generalmente uno se dice, digamos, que la competitividad depende de los países cuando uno atribuye la competitividad al hecho de vender productos de buena calidad y a bajo precio, porque dicen que esa manera es pagando bajos salarios, por ejemplo. Pero en la literatura también se reconoce que esta es una competitividad espuria, es una forma errónea de querer adquirir competitividad, de querer generar espacios en el mercado internacional, cuando esa forma de generar espacios, de generar competitividad, no es sostenible. Porque en definitiva lo que hace es empeorar las condiciones de vida de la población. Entonces la competitividad auténtica, la competitividad adecuada de generar crecimiento económico es justamente incrementando la productividad y no, por ejemplo, pagando bajos salarios, que es, digamos, que siempre está en tela de discusión. Por eso que, digamos, los que generalmente le dan un rol muy importante a la competitividad como que empresarial, dan mucha preponderancia a este aspecto. Competitividad y productividad al servicio de la calidad de vida y al servicio de la población. Gracias por la yapa. Claro, pero justamente porque ser competitivos tiene sentido en la medida en que se traduzca en mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Porque si no, ser competitivos para ganar mercado y que eso redunde en empeorar las condiciones de vida no tiene ningún sentido, ¿no? Por eso es que la prosperidad, el crecimiento y la productividad debería traducirse en una prosperidad sostenible, finalmente traducida en mejoramiento de las condiciones de vida de la población en su conjunto. Ojalá lo asumamos así. Sí. Wilmar, gracias. Vamos a volver un poco a nuestro tema principal y entonces a ver si nos puedes también un poco aclarar sobre lo que son las etapas. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo en la construcción de este índice de competitividad global? En la construcción del índice de competitividad global se toman en cuenta dos criterios. El primer criterio es el Producto Interno Per Cápita. Y el segundo criterio es la participación de las exportaciones primarias en el total de exportaciones. Estos dos son los criterios que permiten clasificar a los diferentes países para determinar en qué etapa del desarrollo económico se encuentran. En la construcción del índice global de competitividad, entonces, existen tres etapas, ¿no? La primera etapa es la etapa de las economías impulsadas
por los factores de producción. La segunda etapa es economías impulsadas por la eficiencia y la tercera etapa, economías impulsadas por la innovación. La primera etapa, las economías impulsadas por los factores productivos. En esta etapa, las economías, los países compiten por la disponibilidad. Su competitividad está basada en la disposición de factores productivos, principalmente mano de obra no calificada y recursos naturales. Entonces, una economía es competitiva porque o tiene muchos recursos naturales o tiene mucha mano de obra no calificada. Entonces, las economías que basan su competitividad en este primer subíndice de economías impulsadas por los factores productivos se sustentan en los primeros 4 pilares, ¿no? El primer pilar es, dijimos, las instituciones, la infraestructura, estabilidad macroeconómica, educación primaria y salud. Entonces, en la segunda etapa, que es la etapa impulsada por la eficiencia, en esta etapa las economías ya compiten por diferenciar sus productos. En esta etapa no basta y no es suficiente tener abundantes factores productivos. Lo importante es ya cualificar los recursos humanos y utilizar de la manera más eficiente posible, ¿no? Entonces, un factor fundamental en esta etapa justamente es la eficiencia, ¿no? Sacar el máximo provecho de los recursos sin desperdiciar. En esta etapa, en la segunda etapa, las economías, la competitividad de estas economías está sustentada sobre los pilares del 5º al 10º, es decir, el pilar de la educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado de trabajo, desarrollo del mercado financiero, tamaño del mercado, ¿no? Entonces, estos son los pilares que permiten avanzar y mejorar la competitividad a las economías que sustentan su competitividad en la eficiencia. Finalmente, la tercera etapa, que es la etapa de las economías impulsadas por la innovación, en esta etapa claramente el factor fundamental para poder mejorar la competitividad e incrementar la productividad es la innovación, ¿no? La innovación de tal manera que los productos de las compañías sean únicos y muy innovadores. En esta etapa, entonces, los países que compiten mediante este mecanismo están sustentadas en los pilares de sofisticación empresarial e innovación, ¿no? Entonces, en resumen, son 3 etapas: la etapa de economías impulsadas por factores productivos, en la cual el factor clave es tener abundancia de recursos factores productivos, la segunda etapa de eficiencia y la tercera de innovación, ¿no? Entonces, esas son las 3. Y también, entonces, una economía, entonces, en esas 3 etapas, las economías pueden transitar, por ejemplo, de la primera a la segunda etapa. A ver, un poco, los países que se encuentran en la primera etapa, que sustentan su crecimiento económico en factores básicos, generalmente tienen un PIB per cápita, un Producto Interno por persona menor a $2.000. Los países, economías impulsadas por la eficiencia, tienen un PIB per cápita entre $3.000 a $17.000. Y las economías impulsadas por la innovación tienen un PIB per cápita mayor a $17.000, ¿no? Entonces, para pasar de la primera etapa a la segunda etapa, por ejemplo, menos del 70% de lo que exporta no tienen que ser productos primarios. Entonces, esos son los criterios que decía. Entonces, las economías, a medida que van mejorando su competitividad, pueden pasar de una etapa a otra etapa, ¿no? Un poco así para conocer Bolivia, ¿en qué etapa está? Bolivia, del 99 al 2011, se encontraba en la primera etapa, en las economías impulsadas por factores productivos, ¿no? Del 2012 al 2014 ha estado en transición de la etapa 2, de la etapa 1 a la etapa 2, es decir, a la economía impulsadas por la eficiencia,
¿no? Actualmente está en esa etapa, porque el PIB per cápita boliviano justamente hace 2 o 3 años pasó de $1.000 a $3.000. Entonces ese es el factor explicativo que ha permitido que Bolivia transite, que transite de la primera a la segunda etapa. Es decir, está transitando de ser una economía cuya competitividad estaba sustentada en la disponibilidad de factores productivos a una economía impulsada por la eficiencia. Muy bien. ¿Y cuáles son los países más competitivos a nivel mundial y en nuestra región latinoamericana? De acuerdo al informe del Foro Económico Mundial, el informe del 2015-2016, a nivel mundial la economía más competitiva por 7º año consecutivo sigue siendo Suiza. Suiza con un 5.76 sobre un máximo de 7 puntos. Le siguen Singapur con 5.68 en segundo lugar y los Estados Unidos con 5.61 en tercer lugar. Alemania se ubica en 4º lugar, Holanda en 5º lugar, Japón en 6º lugar y Hong Kong se ubica en el 7º lugar. Finlandia, que en versiones anteriores del informe de la competitividad estaba en los primeros lugares, cae al 8º lugar, seguido por Suecia. El Reino Unido completa la lista de los top 10 de las economías más competitivas del mundo. Entre los aspectos que permiten explicar ese sitio privilegiado de Suiza en el primer lugar de la competitividad de ranking a nivel mundial, está relacionado por la innovación, debido a la calidad de sus institutos de investigación, inversiones en investigación y desarrollo, y a la sólida cooperación que existe entre la academia y el sector privado. Además, Suiza destaca por un mercado laboral sumamente eficiente y por un adecuado balance entre la flexibilidad y las necesidades de las empresas. Suiza, que es decíamos, el país más competitivo a nivel mundial, destaca y ocupa el primer lugar en el subíndice de innovación y sofisticación empresarial y ocupa el segundo lugar en requerimientos básicos entre las 144 naciones que incluye el informe. Por su parte, Singapur, este país se destaca por su eficiencia en los mercados de bienes, el mercado laboral, de los mercados financieros y por una sólida estabilidad macroeconómica. Singapur, dicho sea de paso, ocupa el primer lugar en el pilar de educación superior y capacitación a nivel mundial, ¿no? Mucho más que Estados Unidos, mucho más que Alemania. Es decir, en educación superior a nivel mundial el ranking lo ocupa Singapur. Asimismo, Singapur en el índice de requerimientos básicos ocupa el primer lugar y el segundo lugar en los pilares de la eficiencia. Y finalmente, Estados Unidos, que ocupa el tercer lugar de la competitividad, destaca por sus mejoras en instituciones como ser el sector público y por su entorno macroeconómico que ha mejorado sustancialmente después de superar la crisis de fines de los 2000 y un sólido sistema financiero. Estados Unidos en el subíndice de eficiencia ocupa el primer lugar y en el subíndice de innovación y sofisticación empresarial ocupa el segundo lugar, ¿no? Entonces, estos son los 3 países, Suiza, Singapur y Estados Unidos, los países más competitivos a nivel mundial, ¿no? De acuerdo al informe de la competitividad del Foro Económico Mundial. ¿Y en la región? En la región, el país más competitivo desde hace como 10 años sigue siendo Chile, aunque en la última década ha ido decayendo la competitividad. Antes estaba en el lugar 33, ahora está en el lugar 35. Pero a nivel mundial. A nivel mundial, ¿no? Entonces, a nivel mundial, el país más competitivo de la región de América Latina es Chile, que ocupa actualmente la posición número 35, ¿no? Cayendo dos posiciones con relación al informe del 2014. Y dicho sea de paso, después vamos a profundizar, la economía menos competitiva de la región es lamentablemente Bolivia, ¿no? Que es el país que más
que juntamente con Brasil ha caído más posiciones en el ranking, ¿no? En el 2014 ocupaba la posición 98 y ocupa actualmente la posición 117 entre 144 países que conforman este ranking. Bueno, pero tranquilos nomás, porque si seguimos un poco en el camino, como nos decía nuestro presidente allá por el año 2006, que si seguimos en el buen camino vamos a ser en pocos años como Suiza, así decía, ¿no? Así que todavía tenemos un poco de esperanza para mejorar también a nivel de competitividad. Algo que queda un poco así a nivel de reflexión. Finlandia, de acuerdo a lo que nos dijo el doctor Azcárraga, fue cayendo en el índice de competitividad global, pero subió en el índice de desarrollo humano. Suiza, que subió en el índice de competitividad global, fue bajando en el índice de desarrollo humano. Lo dejo así, como una reflexión para todos nosotros. Muchísimas gracias, primero que nada, doctor Azcárraga, por estar con nosotros en el programa. Estimados televidentes, gracias por acompañarnos y ser fieles en el seguimiento de lo que significa nuestro programa televisivo Desarrollo y Producción. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.